En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Amigos y benditos y amados de mi mi Padre, que el que el Espíritu Espíritu del Padre, do Filho, del Hijo, venga iluminar os nossos a iluminar nuestro entendimentos, entendimiento para que nós possamos podamos comprender a Dios, entenderlo, asimilar con perfección tudo que todo ele lo falou, que Él dijo, todo. A gente esteja Que estemos consciente conscientes do que seja a de lo que es la vontade voluntad de de Dios. Porque quando a pessoa está vivendo no en el reino reino de de Deus, Dios, obrigatoriamente el o Espíritu Espírito Santo tem que conduzi-la para tiene que que ela conducirla saiba para que sepa cómo se conduzir, conducirse, como se cómo comportarse no meio de en medio de mundo un mal, mundo malo, sujo, perverso, sucio, podrido. mundo que Un mundo jaz, que yace, que já está enterrado, sepultado en el mal, no en el inferno. infierno. Essa é a realidade. Esa es la realidad. O mundo jaz El mundo no yace en el maligno. maligno. O mundo El já mundo está ya está enterrado, enterrado, sepultado no sepultado en inferno. el infierno. Então, Entonces, quando nós ouvimos a cuando palavra escuchamos de la palabra Deus, de Dios, a palavra la de palabra Deus de Dios é es luz, luz. é uma iluminação que Es nos una faz iluminación que sair nos hace das salir de las trevas tinieblas para a hacia la maravilhosa maravillosa luz luz de de nosso nuestro Senhor Señor Jesus. Jesucristo. Que o Que el Espírito Espíritu Santo venha Santo, dar esse entonces, entendimento nos dé para ese entendimiento a todos, todos todos nosotros, a fim de que possamos saber nos para que podamos saber conduzir conducirnos en num un mundo podrido, sucio, nojento, maligno, enterrado enterrado no en el inferno. infierno. A gente tem que Debemos ter a tener la direção dirección do del Espírito Espíritu Santo Santo para que a gente não para que venha nos se afogar ahoguemos nesse en ese inferno infierno junto junto com a a maioria, la mayoría das de las pessoas. personas. A moda é La moda es moda. moda. Todo mundo gosta A da todos les moda gusta la moda e y se adere à adhieren a la moda. moda. Mas quem é Pero de quien es de Deus Dios anda na moda anda en la moda divina, a divina, moda la moda do reino del de reino Deus, de Dios, que é a verdade, que es la verdad, a sinceridade, la fe, a vida consagrada, la vida consagrada a Dios, a vida la vida da diferente de la vida vida dos que de estão los que na están moda. en la moda. Então, Entonces, amiga amiga y amigo, esse é o meu ese es desejo, mi que o deseo, Espírito Santo, que el Espíritu meu Santo, mi meu Señor, mi guía, venha venga a falar hablar con todos nós. nosotros. E uma coisa interessante que eu estava Una cosa interesante meditando, que estaba ainda há meditando hace pouco, poco é com es con respecto às palavras a las de palabras de Jesus. Jesús. Jesus disse Jesús para homem Le dijo a un hombre religioso, religioso, homem un hombre sincero, sincero, no tengo la menor duda. Jesus Jesús não no teve tuvo diálogo com esse un homem diálogo con ese à hombre toa. porque sí. Ele viu Él vio sinceridade sinceridad em en Nicodemos. Nicodemos. Nicodemos era um Nicodemos religioso, Era un nato, religioso, nato, fervoroso, fervoroso, mas, pero coitado, pobrecito, ele não conhecia, él no conocía el o reino de Dios. Então Jesus, Entonces Jesús, com muita con mucha paciência paciencia e y presteza, prontitud, lhe ensinou. le enseñó. Nicodemos, disse Jesus, dijo Jesús, na verdade, en verdad te digo que aquele que el que que não nascer no de nace novo de nuevo não pode ver no o puede ver el de reino Deus. de Dios. E ele ficou Y él queda embatucado, perplejo. porque Porque, como pode um ¿Cómo homem puede un como hombre eu, por como yo, exemplo, por ejemplo, sendo velho, siendo nascer viejo, novamente? nacer de nuevo? Pode voltar ao ¿Puede ventre da volver mãe? a la madre? Não, não pode. No, no puede. Mas Pero Jesus Jesús não respondeu.
no respondió de la forma que él quería, de la forma que Nicodemo quería. Jesús dijo, otra vez Jesús dijo, en verdad te digo, que el que no nace da água de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Duas coisas que me chamaram a atenção foi a maneira como Jesus falou. Fue la manera como Jesús habló con Nicodemo. Ele disse para dijo a Nicodemos, na verdade, en verdad te digo. Duas veces Jesús le dijo, en verdad te digo. ¿Por qué Jesús falou? ¿Por qué Jesús le dijo en verdad, dos veces para a Nicodemo? Esa es la pregunta que yo me hice. Y entonces el Espíritu Santo me respondió. Él no necesitaba decir en verdad te digo, porque todo lo que salía de la boca de Jesús era verdad. No necesitaba decir en verdad. Pero ¿por qué dijo entonces? Dos veces en verdad te digo. ¿Sabe por qué, amiga y amigo? Porque lo que estaba diciendo era tan importante, pero tan importante, pero de sumidad de importancia, que Jesús hizo cuestión de decir, en verdad te digo. ¿Qué quiere decir? En mi entendimiento, en mi interpretación, Jesús quería dejar registrado aquí que esa verdad debíamos tener toda la atención. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué significa eso? En verdad. Todo lo que sale de tu boca, Señor, es verdadero. ¿Y por qué el Señor dice ¿Y por qué dijiste en verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, en mi creencia, yo creo que Jesús quería que nosotros, en lugar de Nicodemos, prestáramos mucha atención, toda la atención a esas palabras. Claro que todas las palabras de Jesús merecen toda la atención. Pero cuando Jesús dice, en verdad te digo, que aquel que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Después él respondió nuevamente. En verdad te digo, que aquel que no nacer da que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Caramba. Entonces Jesús dijo la primera vez, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo. En otras palabras, la primera vez Jesús dijo, mira, todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Y después él dice nuevamente, que no nacer, ¿cómo es el nacer de nuevo? El nacer da agua. Es el nacer del agua y del Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Y yo quería, y a mí me gustaría, y yo pediría que el Espíritu Santo ahora mismo venga a iluminar su entendimiento, mi amiga y amigo, que quiere tanto saber la verdad, tiene sed. Usted aún no vio el reino de Dios, mucho menos entró dentro de él. Porque para ver el reino de Dios, debe nacer de nuevo. Para entrar en él, debe morir por este mundo y resucitar para el reino de Dios. Y eso solo es posible por el Espíritu Santo. Nazca de nuevo. Él sella estas palabras, diciendo na verdade, para você prestar para que usted preste mucha atención, para você para que usted piense, raciocinar, razone,
pesar, avaliar, fazer das tripas coração, mas tem que entender essas palavras. Porque elas são fundamentais para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Ele estava falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais dos judeus. Um homem que cuidava se ocupava de ensinar a palavra de Deus, que lia a palavra de Deus, que meditava na palavra de Deus, que se alimentava da palavra de Deus, que era a Torá, a lei do judaísmo, os profetas, os salmos. Então, Nicodemos era um homem, digamos assim, experiente no conhecimento da palavra de Deus. A palavra que Deus deu a Moisés, a lei, os profetas, os salmos. Então, ele era um homem experiente. Ele era um homem com experiência no Antigo Testamento. En la palabra de Dios. Él conocía bien, él fue formado en desde eso. Criança estudou. Desde niño estudió. Se formou para ser un maestro. Nicodemos era un maestro. Verdadeiramente un verdadero maestro. Eu não sou Yo no soy un maestro, pero mas Nicodemos era un maestro. Então Jesus estava falando algo Entonces Jesús estaba hablando de algo de extrema importancia. Lo más importante. Porque Jesús vino y a los pobres ele pregava ¿Qué les predicaba? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El primer mensaje de Jesús. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese fue el primer mensaje de Jesús, que fue el mensaje de Juan el Bautista también. Arrepentíos. Pero la primera palabra que Jesús dijo, que Juan el Bautista dijo, y que Jesús repitió, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas antes de falar, é chegada até vós o reino de Deus, ele disse, arrependei-vos, porque se ha acercado a vosotros o reino de Deus. Então, aqui Jesus está falando com Nicodemos, o mestre religioso da religião. Na verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Porque el reino de Dios primero es espiritual. El reino de Dios no es la prosperidad. El reino de Dios no es la riqueza. El reino de Dios no es la persona que conquista la vida abundante. No. El reino de Dios es infinitamente mayor de lo que se puede imaginar. Y está próximo. Y está cerca. Porque ha llegado a usted. Jesús quería que a gente parasse para nosotros paráramos para entender. Tivesse ouvidos, que tuviéramos oídos para entender, para escuchar y buscasse fundamentos para apoyar su fe, para nacer de Dios, nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. Veja, primero Jesús dijo, aquele que não nascer de novo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. É claro, quando ele fala, cuando él dice, o que é nascido, lo que es nacido de la carne, é carne, y só vai ver carne, y solo verá carne. Mas o que é nascido Pero do lo que nace del Espíritu Santo es espírito, é espiritual. Es espiritual. En otras palabras. E o espiritual logra claramente o reino de Deus. Reino de Deus. Eu consigo ver Yo logro ver el reino de Dios. E muita gente que está me acompanhando aqui consegue ver o reino de Deus, não é verdade? Você tem conseguido Usted ver ha logrado ver el reino de Dios. Mas muitas pessoas que han visto el reino de Deus, nem todos têm entrado, ni todas han entrado en el reino de Dios, que é uma necessidade urgente. Você tem que nascer de Deus. Não basta usted debe nacer de Dios.
No basta que vea el reino de Dios. Porque una vez que usted ve el reino de Dios, usted quiere entrar. Entonces, para entrar, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Entonces dijo Jesús, bueno, para que usted entre en el reino de Dios, usted tiene que nacer de agua. Nacer de agua. Obispo, ¿qué es nacer de agua? Vamos a entender aquí el contexto, mejor diciendo. Nacer del agua, para que usted nazca de nuevo. Es claro que você tem que debe morir primero. Ninguém nace de nuevo sin haber muerto antes. ¿Cómo puede una ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo estando viva? No puede tener dos vidas. Como el gato. Dicen que el gato tiene 7 vidas, pero no. El ser humano no tiene 7 vidas. No tiene 2 vidas. Es solo una vida. Nuestra naturaleza. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza mala. Una naturaleza destructiva. Mi naturaleza era pecaminosa, era mala, era perversa. Era ruim, podrida. Era perversa. Era podre, era como la naturaleza de un escorpión. Para que yo pudiera hoy estar pregando o evangelho, predicar el evangelio, tuve que morir. Aquella naturaleza vieja, aquel hombre con mal genio, aquel muchacho joven, temperamental, etc. Aquel muchacho tuvo que morir. Tuve que morir para mí, para el mundo, para mis seres queridos, para todo el mundo. Yo tuve que morir. ¿Cómo es que morimos? Cuando negamos nuestro yo, cuando negamos las vontades, las codicias, los deseos y los sueños del corazón. Cuando negamos a nosotros mismos, entonces podemos morir para este mundo. Una vez negando, no era suficiente negar. Tenía que sepultar aquella vieja naturaleza. Y eso es feito através do batismo. Y eso se hace a través del bautismo en las aguas. O batismo nas El bautismo en las aguas faz a gente nos hace tener una comunión con o que aconteceu com es lo que nosso pasó Senhor con nuestro Señor y Salvador Salvador Jesús. Jesús fue muerto y Jesús fue muerto y sepultado. No solo muerto, Él fue sepultado. Su cuerpo fue sepultado. Y ficou 3 días y estuvo 3 días dentro del sepulcro. No terceiro dia Al tercer día resucitó. Entonces Él tuvo que ser sepultado. Entonces mi naturaleza carnal, demoníaca, humana, temperamental, con mal genio, difícil de lidiar, tenía que morir. Y yo morí cuando le di mi vida a Jesús. Y negué mi corazón. Cuando hice eso, tenía que ser sepultado. Y ese sepultamiento, esa tipificación, ese símbolo, esa representación del sepultamiento, es hecha con respeto, al igual que nuestro Señor que fue sepultado. Fuimos sepultados a través del bautismo. El bautismo en las aguas. Bautismo quiere decir sepultamiento. Bautismo. El bautismo en las aguas quiere decir sepultamiento. Entonces fui sepultado en las aguas varias veces. Entré en las aguas. Hasta que un día realmente esa naturaleza fue deshecha porque fui enterrado. Y cuando me levanté de las aguas del bautismo, entonces recibí al Espíritu Santo. Yo recibí una nueva vida. Entonces eso es lo que Jesús dice. Aquel que no nace de agua, es decir, primero tiene que sepultar a la vieja naturaleza y después, cuando se levanta de las aguas, es el caso de Jesús. Jesús fue sepultado en las aguas del río Jordán. No que él tuviera pecado, no que él tuviera mal genio, él cumplió toda la ley. Él como ejemplo para todos nosotros, él cumplió. Y Juan el Bautista lo bautizó. Cuando él se levantó
Cuando él se levantó de las aguas, el Espíritu Santo inmediatamente vino sobre él en forma de paloma y escuchó aquella voz del cielo. Este es mi hijo amado. Nació del Espíritu realmente. Ahí escuchó. Este es mi hijo amado, en quien tengo placer. Entonces vamos a hablar más de esto mañana. Que Dios los bendiga a usted, amiga y amigo. Hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi nombre es Emilia. A causa de un problema que sufrí desde adolescente, que fue abusada por una persona, y a causa de eso yo sufrí mucha depresión. Con el tiempo yo conocí a mi esposo, actualmente que es mi esposo, pero no era feliz tampoco. Tenía problemas de insomnio, yo no dormía, mucho dolor de cabeza constante, era las 24 horas con dolor de cabeza, tenía mucha depresión, yo no podía dormir y a causa de eso era muy nerviosa. Yo era una compradora compulsiva, yo compraba ropa, yo entraba en los negocios y llevaba todo lo que yo quería. Había una persona que tenía su tienda y yo compraba, y mi esposo me decía, ¿por qué comprar tanta ropa? ¿Y por qué me gusta? Pero era todo mentira, yo quería comprar para sentirme bien. El peor momento fue cuando yo me quise matar. Tomé pastillas, pero antes de tomar la pastilla dejé una nota para que me lo cuiden a mi hija. Y dejé la nota y yo tomé mucha pastilla, pero no me hizo nada. Yo ya estaba invitada a la iglesia. Ya me dieron un folleto, diarios, con esta señora que yo compraba. Pero yo no podía venir. Fui a buscar la iglesia y no veía. Pasé por la puerta de la iglesia y yo no veía. Hasta que pregunté a una persona, ¿dónde queda la iglesia de las palomitas? Del corazoncito de la palomita. Y la persona me dice, ay, esta es. Y yo ahí entré. Yo iba a la iglesia porque me gustaba, me sentía bien. Seguía yendo los días. Yo era muy obediente. Todo lo que me enseñaba yo lo hacía. Ya estaba bien, pero yo quería el Espíritu Santo. Yo quería. Ya evangelizaba, ya salía con los grupos, pero yo sabía que no tenía el Espíritu Santo y yo quería. Y un buen día, gracias a Dios, lo recibí. Y ahí se terminó mi sufrimiento por dentro, lo que estaba adentro, el odio que yo tenía a la persona que me hizo tanto daño. Lo perdoné, se fue. Ese vacío, esa depresión, esa angustia, esa tristeza que yo tenía, desapareció, se convirtió en una fuerza interior, se convirtió en alegría, en paz. En mi casa, yo hoy por hoy me llevo muy bien con mi hija, con mi esposo. Mi familia está bendecida. Y bueno, hoy por hoy yo no necesito ser una compradora compulsiva, no necesito comprar ni aparentar para que la gente me vea o para que yo me sienta bien. Yo como estoy feliz, estoy tranquila. El vacío que tenía ya está lleno con el Espíritu Santo. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.